La paz de Dios reina entre todos. Tomás de Kempis. La privación de todo consuelo. Heroico es carecer del consuelo de Dios. No es difícil despreciar los consuelos humanos cuando gozamos de los divinos. En cambio, es gran cosa, y por cierto muy grande, poder carecer de todo consuelo por amor de Dios y sufrir con agrado este destierro del corazón, y en ningún caso buscarse a sí mismo ni calcular los propios méritos. ¿Qué tiene de extraordinario sentirse alegre y devoto bajo el efecto de la gracia? Esta hora todo el mundo la desea. Suavemente camina, en verdad, aquel a quien empuja la gracia de Dios. Qué mucho que no siente el peso de su miseria aquel que es llevado en alas del Omnipotente y va conducido por el soberano guía. Con gusto nos abrazamos a aquello que nos brinda algún solaz, y a duras penas se despoja el hombre de sí mismo. El mártir San Lorenzo triunfó del mundo y del afecto que profesaba su obispo, porque despreció todo lo que en el mundo le parecía deleitable, e incluso llevó con ecuanimidad, por amor de Cristo, verse separado de Sisto, el sumo sacerdote de Dios, a quien él amaba entrañablemente. Así, por amor del Creador, Lorenzo venció al amor de la criatura y prefirió el divino beneplácito a la consolación humana. De igual manera, aprende tú a dejar a algún pariente o amigo querido por amor de Dios, y no lleves a mal que tu amigo te abandone, sabiendo que al fin, todos, sin excepción, debemos separarnos los unos de los otros. A mayor don, mayor humildad. Conviene que luche el hombre enérgicamente y por mucho tiempo consigo mismo, antes que logre vencerse plenamente y sepa enderezar a Dios todo su afecto. Cuando el hombre se apoya en sí mismo, con facilidad corre en busca de los consuelos humanos. Mas el que ama de veras a Cristo y es celoso imitador de sus virtudes, no se deja seducir por tales consolaciones, ni anhela esas dulzuras sensibles. Antes desea sufrir grandes pruebas y arrostrar por Cristo duros trabajos. Así pues, cuando Dios te concede el consuelo espiritual, acógelo con acción de gracias, pero es preciso que entiendas que se trata de un don de Dios, no de un merecimiento tuyo. No te engrías, no te entusiasmes demasiado, ni presumas vanamente de ti. Antes, sé humilde por el don recibido y más cauto y temeroso en todos tus actos, porque pasarás ahora y seguirá luego la tentación. Cuando te veas privado del consuelo, no pierdas enseguida la esperanza, mas con humildad y paciencia espera de nuevo la visita celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte un consuelo mayor. El Espíritu viene y va. Esto no es una cosa nueva ni extraña para cuantos tienen experiencia de los caminos de Dios. Los grandes santos y antiguos profetas conocieron muchas veces estas alternativas. Por eso uno de ellos decía cuando tenía presente la gracia: yo dije en mi prosperidad, no vacilaré jamás. Mas luego, abandonado de ella, dice lo que experimentó en sí y añade: escondiste tu rostro, Señor, y me sentí lleno de turbación. Pero a pesar de esto, no desespera, antes ruega a Dios con más ardor y exclama: a ti, Señor, clamaré y suplicaré a mi Dios. Y al fin recoge el fruto de su oración y atestigua haber sido escuchado diciendo: me oyó el Señor y tuvo piedad de mí. El Señor vino en mi socorro. Pero, ¿de qué modo? Dice: volviste mi llanto en gozo y me inundaste de alegría. Y si así les sucedió a los grandes santos, debemos nosotros, mezquinos y pobres, desalentarnos si a veces nos sentimos llenos de fervor y a veces frío, porque el Espíritu viene y va según el beneplácito de su voluntad. Por eso dice el bienaventurado Job: le visitas por la mañana y de pronto le sometes a prueba. Según esto, ¿en quién puedo esperar sino únicamente en la gran misericordia de Dios? ¿Y en quién debo apoyarme sino en la sola esperanza de la gracia celestial? Pues aun cuando me presten su ayuda hombres buenos, o hermanos fervorosos, o amigos leales, o me sea dado leer libros santos, o tratados bellos, o escuchar himnos suaves y dulces cantos, todo esto de poco me sirve,
y a nada me sabe si me veo privado de la gracia y abandonado a mi propia miseria. La medicina más eficaz, el santo abandono. No hay mejor remedio entonces que la paciencia y la propia resignación a la voluntad de Dios. Nunca hallé hombre tan religioso y devoto que alguna vez no sufriera estas privaciones de consuelo o no sintiera mengua en su fervor. Ningún santo fue arrebatado tan alto, ni se sintió tan inundado de la luz sobrenatural, que antes o después no hubiera sido tentado. Pues no es digno de la sublime contemplación de Dios el que por Dios no se ha ejercitado en alguna tribulación. Pues la tentación precedente suele ser el preludio de un nuevo consuelo. En efecto, a los que han sido probados en la tentación se les promete el consuelo celestial, según dice la Escritura: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Por lo demás, se da al hombre la consolación divina para que cobre fuerzas y pueda así tolerar las penalidades de la vida, pero sigue después la tentación para que no se enorgullezca del bien realizado. El diablo no duerme y la carne no está muerta todavía. Por eso no dejes de apercibirte para la lucha, porque a la derecha y a la izquierda aguardan los enemigos que nunca se dan punto de reposo. La paz de Dios reine entre todos.